Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Adviento de las tres calamidades. C-136 Dolor y Alegría, 5. Capítulo 136 Dolor y Alegría, 5. Fue difícil describir cómo me sentía actualmente. Pero no necesitaba describirlo. LVL 1, Alegría, exp más 4%. Pude ver lo que estaba sintiendo. Lo hice. Nivel 1. Manos de la enfermedad, nivel 2. Agarre de la peste. Finalmente había actualizado mi hechizo al siguiente nivel. Agarre de la peste. Fue como lo predije. El nombre cambió junto con el aumento de nivel. Era como si se hubiera convertido en un hechizo completamente nuevo. No, se había convertido en un hechizo completamente nuevo. Uno que compartía principios similares al anterior. Parece que lo has conseguido. La voz de Aurelia me llegó por detrás. Jaja. Respiré profundamente y fruncí los labios antes de asentir. Lo hice. Realmente lo había logrado. Ja. Una risa familiar resonó en la distancia cuando aparecieron 4 figuras. ¿Lo has conseguido? Era Gork. Idiota, ¿no lo escuchaste literalmente? Sí, pero solo quería escucharlo de él. Como de costumbre, Gork y Daphne bromearon juntos. Los miré fijamente por un momento antes de respirar profundamente y ponerme de pie. Todavía me dolía el cuerpo, pero podía soportar esto. Entonces, Liam alternó su mirada entre nosotros 4, y finalmente fijó su mirada en Aurelia y en mí. ¿Cuál es el plan ahora? El silencio se apoderó del entorno después de la pregunta. La respuesta era obvia y giré mi cuerpo para mirar fijamente al enorme dragón de roca. Incluso ahora, la presión que emanaba de ello era aterradora. Había una razón por la cual no me había acercado a ello durante todo el tiempo que estuve aquí. La presión era simplemente demasiado abrumadora para que yo pudiera soportarla. ¿Estás listo? Sentí la mirada de Aurelia. De un vistazo me di cuenta de que ella me estaba animando a su manera. Al encontrarlo, asentí. Sí. Aunque acababa de salir de una sesión intensa, la adrenalina todavía corría por mi mente. Mi mente se sentía clara y todos los detalles sobre el hechizo y lo que llevó a su creación todavía estaban frescos en mi mente. Si tuviera que tomarme un descanso entonces no estaba seguro de poder realizarlo también. No había mejor momento que ahora. Está bien. Aurelia asintió con la cabeza y se acercó al dragón. La seguí después de un momento de silencio. Al mirar a la enorme criatura que tenía delante, me sentí un poco nervioso. Este siguiente paso iba a ser importante. Podré volver después de esto. A Elnor y dónde estaban los demás. Estaba empezando a extrañar la academia y la ciudad. Este lugar me pareció demasiado sofocante. Con tales pensamientos di mi primer paso hacia el dragón. Tac. No sentí mucho en mi primer paso. Tac. Sentí algo en mi segundo paso. Tac. En el tercer paso, mis cejas se movieron. Había una cierta presión en el aire que resultaba incómoda. Tac. El cuarto paso. Tac. El quinto paso. Tac. El sexto paso. HM. El séptimo paso. Uk. Me detuve momentáneamente. Todo mi cuerpo se sentía pesado. Era como si la gravedad que rodeaba el espacio se hubiera duplicado. Ja. Como resultado, pude sentir que mi respiración se hacía más pesada. Aún así, estaba a solo unos pasos del dragón. Yo podría hacerlo. Gotea. Gotear. Ignorando el sudor que se había acumulado en mi frente, di el siguiente paso adelante. Una vez más, el peso sobre mí se intensificó. Sentí como si una enorme roca colgara sobre mis hombros. Haciendo una pausa, respiré por última vez y seguí adelante.
Uk. Gimiendo fuerte, mi pierna se sentía como plomo. Me costó cada parte levantarlo del suelo y empujarme hacia adelante. KH. El mundo se volvió brumoso por un momento. Y luego. Tac. Di el paso final. Jaf. Jaf. Respirando pesadamente, apoyé mis manos sobre mis rodillas. Si antes parecía como si una roca descansara sobre mi hombro, ahora eran 2 o 3 rocas. No estoy seguro de que eso sea posible. Simplemente me sentí así. Dime cuando estés listo. Aurelia habló mientras colocaba su mano sobre el dragón de roca. La miré con desconcierto. ¿Cómo pudo siquiera soportar tanta presión? Cada segundo me parecía un infierno y, sin embargo, no parecía molestarla en lo más mínimo. Supongo que ya está acostumbrada. Estoy, listo. Recuperando el aliento, me tomé un breve momento para mirar al dragón. Yo estaba actualmente junto a su cabeza. Con una mandíbula revestida de dientes afilados, su cabeza era enorme. Sus ojos estaban bien cerrados y sus escamas parecían placas de roca endurecidas. De vez en cuando, una voluta de vapor escapaba de sus fosas nasales mientras respiraba profundamente durante el sueño. Joder, espeluznante. Extendiendo mi mano hacia adelante, un círculo mágico flotó y mi mano se volvió morada. Era lo mismo que en el pasado, sin embargo, comparado con antes, mi mano era de un tono púrpura más profundo. Runas extrañas aparecieron por toda mi mano. Eran de un tono púrpura aún más profundo y pulsaban como si estuvieran vivos. Fue una visión extraña. Uno que no pude observar por mucho tiempo mientras cerraba los ojos y colocaba mi mano contra la superficie del dragón de roca. Justo cerca de su ojo. TZZZZ. Acompañando un sonido chisporroteante, un dolor agudo recorrió mi mano haciéndome estremecer. Me sentí como si hubiera tocado fuego. Yo me encargaré de la mayor parte de la carga. Haz lo mejor que puedas para seguirme el ritmo. Asentí a pesar del dolor. Lo haré. Vertí todo el maná que tenía en el dragón. El proceso no fue muy difícil. No era como si estuviera haciendo algo difícil. Solo necesitaba usar mi nueva habilidad en el dragón. Si bien era cierto que la habilidad se había vuelto más fuerte, el punto principal era que estaba dentro de una zona rica en maldición. Esto significaba que mi hechizo iba a mejorar aún más. Junto con la ayuda de Aurelia. Uf. Gemí y mi cabeza giró hacia atrás. Manténgalo estable. J. La velocidad a la que se drenaba mi maná aumentó de repente. Salió de mi cuerpo a un ritmo que no podía controlar y por un momento sentí como si me fueran a succionar completamente hasta secarme. Resistir. Boom. Un zumbido resonó en el aire. Un poco más largo. La voz de Aurelia continuó resonando de fondo. Rumble. Rumble. Un temblor del suelo me sobresaltó y casi pierdo el equilibrio. Mierda. Afortunadamente, pude evitar caerme mientras me agarraba a uno de los platos en la cabeza del dragón. Estaba a punto de suspirar aliviado cuando, de repente sentí que mi corazón se congelaba. Mi sangre también lo hizo. Mi expresión se congeló poco después. Ah. Parpadeando una vez, miré mi reflejo. Bien. Mi reflejo. Gold. Creí haber oído el sonido de mi propia golondrina. Pero no estaba seguro. No tuve tiempo para pensar en eso. Mi mente se quedó en blanco. Como si el tiempo se hubiera detenido, me quedé quieto mientras miraba fijamente la hendidura del ojo. Me estaba mirando directamente. Una enorme presión se concentró sobre mí cuando mis piernas comenzaron a tambalearse. LVL1, miedo, exp más 0,5%. LVL1, miedo, exp más 0,7%. Las notificaciones seguían parpadeando sobre mi visión. No necesitaba que me recordaran lo que estaba sintiendo actualmente. La parálisis que estaba experimentando actualmente era la mejor prueba de ello. Cuanto más miraba a los ojos, más sentía como si me estuviera absorbiendo. Fue una sensación familiar. Uno que recuerdo haber sentido en el pasado antes. Me tomó un momento recordarlo.
Ah, es cierto. La única que me hizo sentir así fue Dalila. Sus ojos. Ellos también se sintieron así. Rumble. Rumble. Mientras mi entorno temblaba y el aire zumbaba, seguí manteniendo la mirada fija en el ojo. Mi corazón hacía tiempo que había dejado de latir y mi espalda estaba empapada de sudor. Todos los pelos de mi cuerpo se pusieron de punta y mi respiración comenzó a acelerarse lentamente. El tiempo siguió paralizado. Pensé que duraría para siempre, pero finalmente el párpado se cerró y el silencio regresó a los alrededores. A pesar de que se cerró, ni por un segundo sentí que así fuera. Mi mente todavía se negaba a escucharme. Ya terminamos. Fue un tirón repentino en mi hombro lo que me sacó de allí. Cuando giré la cabeza me di cuenta de que era Aurelia. ¿De hicimos? Sí. Ella asintió. Hemos terminado. Nosotros, podemos regresar. Ah. Respiré profundamente. Así que finalmente se acabó. Aún no ha terminado. HM. Al detenerme, miré a Aurelia. ¿Qué quiso decir con eso? Estaba a punto de interrogarla cuando levanté la vista. Ah. Finalmente me di cuenta. Mi poder se ha debilitado. Mi presencia ya no puede disuadir a los Seiyans de atacarte. Tampoco podré defenderte. Ya veo. Pude ver eso. Especialmente cuando ahora estábamos rodeados por todos lados. En medio de todo esto se encontraba cierto perro del infierno familiar. El líder de la manada y el que había luchado contra el profesor Oyobe. Me estaba mirando fijamente. Lo más aterrador de todo esto fue el hecho de que no era el único que me miraba fijamente. Todos ellos lo eran. Ja ja ja. Una risa lejana resonó. No fue otro que Gord quien estiró su cuerpo. ¿Qué es esto? Son solo un montón de perros. No hay nada de qué preocuparse. Sí, estoy de acuerdo. Hemos pasado por cosas mucho peores. Tratemos con ellos primero. Ja ja ja. Podía sentir la emoción en sus voces mientras estiraban. Estaba claro que la perspectiva de regresar a casa los entusiasmaba muchísimo. Casi sonreí entonces. Después de haber pasado suficiente tiempo con ellos durante los últimos días, comencé a encariñarme con ellos. Eran extravagantes, pero fueron la razón por la que pude mantener la cordura a pesar de todo el dolor que había experimentado. Eran las mejores personas que podría haber pedido. ¿Puedes resistir? Pregunté, girándome para mirar a Aurelia. Ella parecía un poco débil en ese momento y podía entender por qué. No fue fácil poner al dragón de roca bajo un hechizo tan poderoso. Debió haberle quitado mucha energía. El hecho de que la presión que salía de su cuerpo no fuera algo con lo que me sintiera incómodo fue un testimonio de ello. Puedo resistir. ¿Estás seguro? Sí. De alguna manera no le creí. Sin embargo, pensando en lo terca que era, supe que no tenía más remedio que confiar en su palabra. Y así, desviando mi atención hacia los Seiyans en la distancia, miré a los ojos a uno en particular. Estaba más alejado del líder. El maná, ya casi agotado, se agotó aún más cuando mi mano se volvió de un tono morado intenso. Entonces, mientras extendía mi mano, el aire frente al lobo brillaba, distorsionándose hasta convertirse en un apéndice morado que se extendía y agarraba al lobo por el cuello. ¡Aguó! A diferencia de Hands of Malady, la mano no se rompió con el más simple toque. Con un fuerte agarre contra el cuello del lobo, la mano se sujetó mientras el Leyhound aullaba en el aire. En cuestión de segundos, el cuerpo del Leyhound comenzó a convulsionar y se formó espuma en su boca. El proceso no tomó más de un par de segundos, y antes de que alguien pudiera reaccionar. ¡Golpe! El lobo se desplomó en el suelo, convulsionando violentamente mientras la espuma burbujeaba desde su boca. Un extraño silencio se apoderó del lugar mientras miraba mi mano. Esta es la versión mejorada de Hands of Malady. No erró. Miré hacia arriba nuevamente y me tomé un momento para mirar fijamente a los demás a mi lado. Por fin. Era hora de regresar. Contacto. Adviento de las 3 calamidades.
C-137 El final de un largo viaje 1. Capítulo 137 El final de un largo viaje 1. Van. El entorno tembló mientras daba varios pasos hacia atrás. Uk. Sentí un dolor agudo en el pecho mientras lo agarraba para detener el sangrado. Hurra. 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 Parece que lo estás pasando mal, ¿no? La fuerte voz de Gorp resonó por todo el recinto mientras se reía de mi desgracia. Puedes hacer más que eso. Dale un respiro. Por otro lado, Daphne parecía estar de mi lado. Está cansado después de todo lo que hizo con Aurelia. No seas demasiado duro con él. TSK. Haciendo clic con la lengua, Gork atacó a los Eyounds. Mierda. Déjame divertirme. A pesar de estar rodeado por todos lados, el ambiente era bastante animado. Me quedé en el centro de todo mientras los Eyounds atacaban desde todos los lados. Growl. A diferencia de antes, los zombies estaban de mi lado, cubriéndome la espalda. Fue una experiencia bastante nueva y no podría decir que no me gustó. Puedo acostumbrarme a esto. Presta atención. Al frente de todo esto estaba Aurelia, quien utilizó a los zombies de una manera que hizo que fuera difícil para los Eyounds alcanzarme. Fue una vista asombrosa. Especialmente después de haber usado tanto maná para sellar temporalmente al dragón de roca. El hecho de que todavía pudiera luchar también era alucinante. ¿Se queda siquiera sin maná? ¿No estás cansado? Yo soy. ¿Cómo puedes continuar? Aurelia no respondió de inmediato. Después de un breve momento, ella miró hacia adelante y, débilmente, pude vislumbrar sus rasgos debajo del capó. Quiero volver. Su mirada recorrió los alrededores. Por eso puedo continuar. Es vos. Un pulso espeso recorrió los alrededores después de sus palabras. Una película violeta cubrió a los zombies en el suelo, obligándolos a volver a unir sus extremidades desprendidas. Growl. Una escena familiar se repitió frente a mí mientras los zombies se levantaban una vez más y regresaban para bloquear a los Eyounds. Miré la escena en silencio. Hacía frío. Tal como había sido el primer día que llegué a este lugar. Ja ja ja. ¿Qué están pensando hacer, bastardos? No me vas a superar. Y, sin embargo, a pesar del frío, sentí que la escena que tenía ante mí era todo menos fría. No pude ver las expresiones en sus rostros, pero por sus voces pude ver lo emocionados que estaban de regresar. Casi sonaban como niños pequeños. No seas imprudente. No mueras antes de que logremos regresar. No será un problema, Euk. Idiota. Ayuda. ¿Fue porque yo también estaba emocionado o fue porque ya lo había perdido? Al ver la escena a lo lejos, sentí que el dolor en mi pecho desaparecía. Mi cuerpo también se sintió más ligero cuando di un paso adelante. ¡Ac! Mi pierna. Tiene mi pierna. Para. No te muevas. Idiotas. Incluso Aurelia estaba empezando a hablar más cuando Gorp fue lanzado al aire por un Eyound. No. Al ver una escena así me reí. Parece que realmente necesito dar un paso adelante. A este paso seremos aniquilados. Dándome una palmada en las mejillas, dejé de lado toda precaución y me uní a la pelea. En los terrenos rocosos donde atravesaba el frío. Ya no hacía tanto frío. Elnor. ¿Eres la persona más fuerte de esta ciudad? El tono del capitán Reinder era inexpresivo. Bajó la cabeza para mirar fijamente al hombre de mediana edad que tenía delante y entrecerró los ojos. Pareces demasiado débil para ser capitán. ¿Qué pasa con esto? Ah, bueno. Avergonzado, respondió el capitán Traves. Solíamos ser mucho más fuertes. Puede que nuestros guerreros más fuertes del pasado no hayan sido tan fuertes como tú, pero definitivamente no éramos débiles. Entonces, han pasado 30 años desde que empezamos a luchar contra el nigromante. Durante ese tiempo, todos nuestros mejores guerreros han muerto durante la batalla. Solo soy el capitán porque no hay nadie más que pueda tomar el mando. Ya veo. Con el ceño fruncido, el capitán Reinder asintió.
Había sido informado previamente sobre la situación. Mirando a su alrededor, se sentó en una de las sillas de madera de la habitación. Cruzando las piernas, colocó la mano sobre la mesa. ¿Entonces estás diciendo que esta situación lleva ocurriendo 30 años? Ah, sí. El capitán Travis respondió secamente. ¡Guau! El capitán Reinder lo miró asombrado. ¿También me estás diciendo que durante 30 años has enviado a tanta gente solo para lidiar con un solo nigromante? He oído que habéis enviado más de 255 escuadrones en el tiempo transcurrido. ¿Es eso cierto? Sí. El capitán Travis respondió con la cabeza gacha. Un escuadrón está formado por 4 miembros. Desde el momento en que el segundo escuadrón de subyugación no regresó, se había preparado una gran incursión con más de varias docenas de escuadrones. Ah. El capitán Reinder comprendió que había cerrado los ojos. Así que no se enviaron 255 escuadrones individuales, sino grandes equipos de incursión que comprendían varios escuadrones más pequeños. En su mayor parte, sí. Ya veo. Ta, ta, ta. Los dedos del capitán tamborileaban sobre el escritorio de madera mientras el silencio reinaba en el espacio. Me pareció bastante opresivo. Especialmente porque los otros 2 miembros de su escuadrón estaban detrás de él con caras serias. Los 2 ejercieron una presión extremadamente intimidante. Finalmente, los tambores cesaron y los ojos del capitán se fijaron en el capitán de la ciudad. Hay algunas cosas que no entiendo. Necesito que me aclares eso. Terrock Trev. El capitán Reinder se inclinó hacia adelante mientras su expresión se volvía extremadamente seria. Explícame por qué durante 30 años has permitido que esto sucediera. Cuanto más aprendía el capitán sobre la situación, más increíble le parecía. Durante 30 años, esta ciudad había enviado constantemente a sus mejores guerreros para lidiar con el nigromante que los perseguía. Durante 30 años fueron derrotados. Y aún así, por alguna razón, siguieron enviando a sus soldados a la muerte. ¿Qué clase de tontería fue esta? Toda esta situación se habría resuelto si hubieras llamado al imperio para pedir ayuda. Dime. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Ah. El rostro del capitán Travis palideció ante la pregunta. Mirando a su alrededor, sus labios temblaban ligeramente. Sin embargo, bajo la mirada opresiva del capitán Reinder, no tuvo más remedio que abrir la boca. Telos no muertos. ¿El qué? Telos no muertos. THE. Oye, todos eran ciudadanos de esta ciudad. Familia. Intentando hacer todo lo posible para suprimir el temblor en su voz, el capitán continuó. Me imagino si tus seres queridos murieran y se transformaran en no muertos. ¿Títeres sin sentido cuyo único propósito es volver a atacarnos? Su cuerpo tembló, su puño se apretó con fuerza y su rostro se puso rojo. ¿Cómo te sentirías eso? Cuanto más hablaba, más fuerte se hacía su voz. Saber que los que amabas están siendo utilizados para atacarnos. La tartamudez también había cesado. La semilla del odio y la venganza ya ha corrompido las mentes de todos los ciudadanos. Lo único que pueden pensar es en venganza. Sabemos desde hace mucho tiempo que lo que hacemos es estúpido, pero lo recordamos. Cada soltero día de sus muertes. Van. El puño del capitán golpeó la mesa de madera. Es como si el nigromante nos los enviara todos los días para recordarnos lo que nos hizo. Para presumir de sus trofeos. Mientras la saliva salía volando de la cara del capitán del pequeño pueblo, el capitán Reinder permaneció en silencio todo el tiempo. Estaba empezando a tener una mejor idea de lo que estaba pasando. ¡Ja! ¡Ah! Y aprovechando la oportunidad cuando el capitán Travis se quedó sin aliento, preguntó con calma. ¿Cuántas muertes se produjeron en la ciudad cuando los no muertos atacaron? ¡Ja! ¿Muertes? Sin aliento, Travis levantó la vista. Ninguno. ¡Ja! Todavía. ¿Ninguno? Los no muertos no son muy fuertes, ja. Tragando, Travis recuperó el aliento. Por ahora hemos podido manejarlos a diario. Son lentos y no son muy fuertes.
sin embargo, no mueren. Durante años han estado intentando entrar por la fuerza en la ciudad. Hemos logrado contenerlos durante tanto tiempo, pero ya no podemos hacerlo más. Bajando la cabeza, Travis miró fijamente su brazo. Estaba temblando. No podemos aguantar más. Es por esta razón que hemos pedido ayuda. Ve porque después de 30 años, nosotros. Se mordió los labios. Entendemos que todos nuestros esfuerzos han sido inútiles. No podemos vengarnos. Después de eso bajó la cabeza. A todos los presentes les quedó claro que la decisión no le hacía ninguna gracia. La ira dentro de él había sido evidente para todos aquellos. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Girando la cabeza, el capitán Reinder se giró para enfrentarse a un rostro familiar. Inquisidor. ¿Tienes algo que añadir a esto? No, no mucho. El Inquisidor Hollow negó con la cabeza. El área es densa con el elemento, maldición. Supongo que viene de lo más profundo de Mirrorcrack y no del nigromante, pero eso ya lo sabes. Su mirada se posó en uno de los caballeros que estaba detrás del capitán. Estaba a punto de continuar cuando se detuvo. No fue solo él, sino que casi todos en la sala se detuvieron. Es vos, es vos, es vos. Al unísono, todas las cabezas giraron hacia una dirección determinada. Esto. Los ojos de todos los presentes se abrieron cuando salieron corriendo de la habitación y corrieron hacia las murallas de la ciudad. Les tomó poco o ningún tiempo llegar a las murallas y, sin dudarlo, pasaron corriendo por las puertas de la ciudad donde sus figuras se difuminaban, deteniéndose solo a cierta distancia. Esto. Su expresión cambió a medida que sus miradas recorrieron la distancia. Golpe. 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 A lo lejos aparecieron miles de figuras. Sus pasos resonaron al unísono mientras avanzaban. Al mando, 5 figuras encabezaron la marcha. Una figura en particular se destacó. Su ropa estaba hecha jirones y tenía cortes por todo el cuerpo. Entablado en conversación con quienes lo rodeaban, detuvo abruptamente sus pasos y miró hacia arriba como si sintiera su presencia. Sus ojos color avellana se encontraron con los del grupo y el ejército detrás de él se detuvo. ¡Ja! Un sonido se escapó de la boca del capitán Reinder mientras miraba la escena que se avecinaba. ¿No se suponía que solo debían aparecer por la noche? ¿Qué están haciendo aquí? Adviento de las 3 calamidades. C-138 El final de un largo viaje, 2. Capítulo 138 El final de un largo viaje, 2. Tose. Tose. Me dolía el pecho. Aferrándome a mi boca, la sangre goteaba por los huecos de mis dedos. Cada parte de mí me dolía. Es tan hermoso. El paisaje. Ha cambiado mucho. Podía escuchar las voces de los miembros del primer escuadrón de subyugación a mi lado. Estaban contemplando el paisaje con miradas brillantes. ¿Ese árbol estaba allí antes? No, no lo fue. ¿Y qué pasa con esa roca? ¿Cómo lo sabría? ¿Esta cascada? Lo fue. Simplemente no dejaban de hablar. Los miré fijamente mientras me agarraba del pecho. Tose. La pelea había sido dura. No logramos matar a los Youngs, pero ese nunca había sido nuestro objetivo desde el principio. Solo queríamos salir de allí. Para. Vuelve a casa. Adelante hacia el norte. Ja ja ja. Tud, tud. El suelo tembló ligeramente. Al darme la vuelta, miré al ejército de zombis que nos seguían por detrás. No pudiste devolverlos. No. Aurelia negó con la cabeza. No tengo suficiente maná. Eso es justo. Ella había sido una de las más activas en la última batalla. No fue fácil contener al Terror Rank Hellhound. De hecho, fue un milagro para ella haber podido aguantar después del último hechizo. ¿Qué vas a hacer una vez que regresemos? Aurelia no respondió de inmediato. En ese breve momento de silencio, noté que todos la miraban. Al final, las palabras salieron de su boca. No lo sé. Nunca pensé realmente en ello. No lo hiciste.
Pensé que me quedaría atrapado aquí para siempre. Curiosamente, los pasos de Aurelia parecían ligeros mientras caminaba. Aunque tengo un hermano pequeño. Me pregunto cómo le va. Recuerdo haberle dicho que llevara la cuenta del tiempo que estaría ausente. ¿Sigue contando? PFTT, como si. Probablemente dejó de contar una semana después. Daphne colocó su mano sobre la de Aurelia. Eres una cosita tan adorable. Incluso después de tanto tiempo, sigues siendo el mismo. Detener. Aurelia apartó la mano de Daphne. Jeje, mira esta preciosidad. Daphne terminó abrazando fuertemente a Aurelia mientras ella luchaba bajo su abrazo. Uf. Ja ja ja. Déjame unirme. No. Ak. Ur. Ur. Me quedé mirando la escena con una sonrisa. Parecían una familia. Una familia feliz de 4. ¿Y tú qué? Y luego su atención se centró en mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me pregunto sobre eso. Probablemente regrese a la academia. Todos, excepto León, probablemente pensaron que estaba muerto. Pero les importaría si yo estuviera muerto. Todavía podía recordar los rostros de algunos, pero ¿hasta qué punto les importaba? Jaja. Realmente no lo sabía. Yo también quiero volver a casa. Oh, cierto. Tú también eres bastante joven. Realmente no tomé nota de ello considerando nuestra situación. Liam caminó a mi alrededor, dándome palmaditas en el cuerpo en el proceso. Vaya, qué músculos. Dijiste músculos. Mierda. Deténganlo. Él va a. Ya era demasiado tarde. Empujando a Liam a un lado, Gord comenzó a darme palmaditas en todo el cuerpo. ¡Guau! Son unos músculos desarrollados. No lo sabía antes, pero tienes talento. Bofetada. Su gruesa mano golpeó mi espalda y yo hice una mueca de dolor. ¡Uk! ¡Hurra! ¡Hurra! Cuando vengas a visitarme, me aseguraré de enseñarte cómo desarrollar aún más tus músculos. Basta. ¿No ves que está herido? Tose. Tosiendo, miré fijamente a Gork, quien torpemente giró la cabeza. Sí. De todos modos. Daphne se giró para mirarme. Eres bienvenido a visitarnos en cualquier momento. Jaja, sí. Ven a visitarnos. Nuestro viaje está a punto de terminar, pero eso no significa que no debamos volver a vernos. No hay necesidad de ser tan reservado. Todavía no te hemos enseñado nada. Solo Aurelia tuvo ese placer. Al verlos mirarme así, solo pude sacudir la cabeza. Bien. Estaba planeando visitarlo de todos modos. Ven ahora. Nuestro viaje casi ha terminado. Volvamos. Golpeando el aire, Gork y el resto corrieron hacia adelante. Miré sus espaldas por un momento antes de sacudir la cabeza. Estos tipos. Eran unos niños así. Nuestro viaje continuó. El paisaje siguió cambiando. A veces nos deteníamos a observarlo. Había visto el paisaje antes, pero había sido con gente diferente. Eso es otra cosa nueva. Fue agradable verlos disfrutar el viaje. Ojalá este viaje dure más. Aurelia sonrió bajo el capó mientras hablaba. Es tan bonito. Soplaba el viento y su capucha revoloteaba. Julian. Mi mirada se encontró con la de ella. En ese momento pude ver un cambio en ella. Por una vez, su fría fachada pareció derretirse ligeramente. Había pasado tanto tiempo desde que vi el mundo exterior. Solía darlo por sentado, pero... El viento sopló de nuevo. Su capucha revoloteaba aún más. No sabía que era tan bonito. Bien. Giré la cabeza para mirar en dirección a donde ella estaba mirando. Es realmente bonito. Picos rocosos sobresalían hacia el cielo, proyectando largas sombras sobre el paisaje. Además de nosotros, un pequeño arroyo fluía con gracia, sus aguas cristalinas serpenteaban a través del valle. Los árboles florecían y sus hojas crujían con la brisa.
sin sonido. Imprimí la vista en mi mente. Y luego, a lo lejos aparecieron varias figuras. Me miraron fijamente por un momento antes de correr hacia mí. J. Julien. El primero en venir fue el profesor Oyobe. Parecía sorprendido por mi apariencia. Probablemente no pensó que todavía estaba vivo. ¿Julien? ¿No es ese el nombre del cadete que murió? Apareció otra figura. No sabía quién era, pero podía más o menos adivinarlo. ¿No moriste? Abrí la boca, pero no salieron palabras. Mis labios estaban resecos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que bebía algo? Antes de que pudiera decir nada, una figura corrió por detrás. ¡Ja! ¡Ah! Lo reconocí en un instante. Era el capitán Travis. ¿Tú? Sus ojos parecían estar fijos en Aurelia. Parecía haber un odio profundo en sus ojos mientras la miraba. Fue entonces cuando finalmente encontré mi voz nuevamente. Espera. Toda la atención recayó sobre mí. Antes de que pudiera decir nada más, el viento sopló de nuevo. Es vos. La capucha de Aurelia volvió a revolotear y finalmente retrocedió para revelar sus rasgos. Ah. El rostro del capitán Travis experimentó un cambio dramático en ese momento. Hermana S. H. ¿Cómo? Me di cuenta de que la había reconocido. Sentí que me dolía la cabeza. Justo cuando estaba a punto de explicarme, corrió hacia mí y me agarró por el cuello. ¿Qué pasó? Su voz estaba ronca mientras me escupía en la cara. Tú, eres tú, no. Su agarre sobre mi ropa se apretó. Eres el maldito nigromante, ¿no? El único cabrón que lleva tanto tiempo jodiéndonos. Eres tú. No respondí. Lógicamente hablando, sus acusaciones no tenían sentido. Yo todavía era joven. El nigromante había estado rondando la ciudad durante 30 años. Para empezar, fue una suposición estúpida. Aún así, no pude encontrar las palabras para responder. Y como si él también lo supiera, su agarre en mi ropa se despertó. ¿Por qué está ella aquí? Desapareciste y luego regresaste. Todos pensaron que estabas muerto, pero explícame esto. Señaló a Aurelia y a los demás. ¿Por qué están todos muertos? Me tomé un momento para mirarlo fijamente a él y a la gente detrás de él. Todos me miraban con la misma mirada escéptica que él. No podía culparlos. Girando ligeramente la cabeza, fijé mi mirada en las otras 4 personas que estaban a mi lado. Sin sus capuchas, podía verlos claramente. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos cerrados. No había rastro de aliento en ellos. Estaban muertos. Llevaban mucho tiempo muertos. Abrumado, mi pecho tembló al contemplar la vista. Los recuerdos de mi tiempo con ellos brillaron por un momento y extendí la mano, colocando mi mano sobre la del capitán antes de finalmente encontrar mi voz nuevamente. Mi nombre es Julien Dacre Venus. En el silencio hablé. No a Travis, sino al hombre desconocido que supuse que era del Imperio. He regresado con ellos para transmitir información importante a los miembros del Imperio. Estas personas de aquí son los miembros del primer escuadrón de subyugación. Presenté a cada miembro uno por uno. Aurelia Blackwood, Cork Statton, Liam Marquand y Daphne Richards. Hablé lentamente. Ellos, el primer escuadrón de subyugación, habían sido aniquilados durante su expedición con la excepción de Aurelia Blackwood, quien se convirtió en la única sobreviviente. Se encontró un dragón de roca a la entrada de Mirror Crack. ¿Qué? Apoya directamente a los autores en web novel. La voz del capitán Travis se quebró a medida que su agarre en mi ropa se aflojaba aún más. Me giré para mirarlo. Durante 30 años mantuvo al dragón sellado. Durante 30 años, ella. Fruncié los labios y miré hacia atrás. Intentó devolver a los muertos a sus familias. Ah. Y durante 30 años la habían despreciado por ello. El agarre finalmente se aflojó por completo. Mantuve mi mirada fija en el capitán. Te pido un favor. Apreté los dientes.
Estaba empezando a resultarme difícil hablar. Un dolor familiar me invadió. No fue físico. Persiguiendo mis labios, finalmente forcé las palabras. Por favor, denles la bienvenida nuevamente a casa. Su viaje. Deseo que finalmente termine. El frío me atravesó la piel. Un camino familiar apareció ante mi vista. Estábamos cerca de las murallas de la ciudad. ¿Por cuánto tiempo lo supiste? La voz de Aurelia llegó a mis oídos. ¿Sobre qué? Que estábamos muertos. ¿Cuánto tiempo hacía que sabía? Desde el principio. ¿Es eso así? ¡Guau! Eso es tan injusto. Ur. Mira a este tipo. Ha estado hablando felizmente consigo mismo todo el tiempo. La voz de todos seguía llegando a mis oídos. Pero el único en el que pude concentrarme fue en el de Aurelia. Estoy seguro de que todo el mundo estará disgustado por lo que hice. Su voz. Estaba tan claro. He estado pensando. El día que la incursión fracasó, ella sabía que el dragón de roca eventualmente atacaría la ciudad. Demasiado débil para sellarlo, usó su fuerza vital. Ese día. Ella murió. ¿Cómo podría alguien aceptarnos en el estado en que estamos? En los últimos momentos antes de su muerte, utilizó Corpse Control sobre sí misma. Con eso pudo permanecer levemente consciente. Si hubiera sido más fuerte, ¿se habría evitado todo esto? Ese día. Ella perdió la voz. ¿Habría podido advertirles? Los Seiyans nunca la atacaron por una sencilla razón. Solo atacaron a los vivos. Pero sin su voz, no podía impedir que llegaran los escuadrones de subyugación. Al final, todos los que vinieron murieron. ¿Habrían sido diferentes las cosas entonces? Desde el momento en que alguien muere, su fuerza vital se agota. Para mantener al dragón sellado, usó su fuerza vital. Y con el tiempo, su fuerza aumentó. Lo mismo ocurrió con el número de personas que murieron. ¿Habría podido enviarlos a todos de regreso con sus familias? Los ataques. En realidad nunca habían sido ataques. Había sido simplemente su intento de enviar a los muertos de regreso con su familia. Hola, Julien. La voz de Aurelia se debilitó. Gracias. Hablando contigo. Durante los últimos días me sentí como si estuviera vivo de nuevo. Incluso si solo soy una creación a través de recuerdos que has visto. No me odiaste por tener frío, ¿verdad? Sacudí la cabeza. No. Eso es bueno. Estoy cansado de que me odien. Nunca te odiaré. A lo lejos apareció un conjunto familiar de muros. Eran altos y grandiosos. Ha pasado tanto tiempo. Aurelia murmuró débilmente. Hogar. En el silencio. Cruzamos las puertas. Miles de ojos se detuvieron ante nosotros cuando entramos. Todos nosotros. De pie a cada lado, nos miraron. Los ciudadanos de Elnor. Era una escena que recordaba a una de un recuerdo que había enterrado profundamente en mi mente. El recuerdo de la época en que se envió el primer escuadrón de subyugación. Pero a diferencia del ambiente cálido de aquella época, este se sentía frío. Al menos, hasta que. Aplausos. Alguien aplaudió. Aplaudir, aplaudir. Lo que siguió al primer aplauso fue un segundo, y antes de que me diera cuenta, todo el pueblo había comenzado a aplaudir. Aplaudir, aplaudir, aplaudir. En medio de la bienvenida de la multitud, el frío que atravesó el mundo parecía haberse hecho añicos. Lo que lo reemplazó fue un calor confortable. Pero nuestro viaje aún no había terminado. Todavía había un último paso. Detener. Adornado con ropa nueva, el capitán Travis estaba frente a nosotros. Fue entonces cuando todos nos detuvimos. Los aplausos cesaron y el silencio se apoderó del lugar. Sin hacer ruido, el capitán Travis miró fijamente a Aurelia. Jugando con el reloj de bolsillo que tenía en la mano, respiró profundamente. 15.598.467 minutos. Su voz resonó fuerte por todo el pueblo. Ese fue el tiempo que te tomó regresar.
No ha pasado un día en el que no cuente cada minuto. Como prometí, no me fui. Me quedé aquí para esperar tu regreso. A pesar de sus mejores intentos, su voz finalmente se quebró. Esperé obstinadamente cada día. Incluso cuando pasaron los años para tu regreso. A pesar de que todos me decían que habías muerto, sabía que regresarías. Yo. Gotear. Gotear. Las lágrimas comenzaron a caer por el costado de su cara. Mi hermana me lo prometió. Por supuesto que volvería. Manteniendo la cara recta, hizo todo lo posible para evitar que las lágrimas se derramaran. Pero eso resultó ser una tarea imposible. Debe haber sido muy doloroso. Aguantar tanto tiempo a pesar de que todos te odian. Ha pasado mucho tiempo y pensábamos que habíamos avanzado un poco, pero... Levantando la cabeza, miró a su alrededor. Admitió las expresiones de los ciudadanos mientras miraban los rostros familiares de los no muertos. Al ver que todos regresan, finalmente nos has dado un cierre a todos. Por eso, gracias. Como capitán del pueblo, yo. Forzando una sonrisa, el capitán se llevó el brazo a la frente en señal de saludo. Gotear. Mientras sus lágrimas manchaban el suelo, miró fijamente a Aurelia. Hermana no. Aurelia Blackwood. Como capitán a cargo de Elnor, le doy la bienvenida a usted y a todos los miembros de los escuadrones de subyugación de regreso a Elnor. Gotear. Puedes descansar ahora. Has hecho tu trabajo. En el silencio que se apoderó poco después, me encontré con miradas con Aurelia. A pesar de saber que estaba muerta, por un breve momento pensé ver una sonrisa en su rostro. No solo de ella, sino también de Gord, Daphne y Liam. No les dije nada y simplemente asentí con la cabeza. Vit. Golpe. 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 Los zombies de atrás fueron los primeros en caer. Golpe. 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 Poco después le siguieron Gord, Daphne y Liam. Y por último. Golpe. Aurelia cayó de rodillas. Sin hacer ruido, miró a lo lejos. Puedo descansar ahora. Su voz una vez más llegó a mis oídos. Puedes. Respondí con una sonrisa. Jeje, es una lástima. ¿Qué es? Quería disfrutar del paisaje un poco más, pero... Miró a su hermano y a todos los ciudadanos del pueblo. Esto también es bueno. El frío volvió. Me atravesó la piel. Aurelia echó un último vistazo a la ciudad antes de finalmente caerse. Golpe. Ese día. Todos los miembros de los 255 escuadrones de subyugación regresaron. Al mando de todo estaba Aurelia, quien los trajo de vuelta a todos. Esto fue el final de un largo viaje. Su viaje. Adviento de las tres calamidades. C-139 El final de un largo viaje, 3. Capítulo 139 El final de un largo viaje, 3. Me quedé mirando a Aurelia y a los demás durante mucho tiempo. En ese momento, los recuerdos de mi tiempo con ellos pasaron ante mis ojos. Es posible que no estuvieran vivos. Pero para mí lo eran. Regresaste. Fue una voz familiar la que me sacó de mis recuerdos. Antes de darme cuenta, León estaba parado a mi lado, mirando de manera similar la escena con su rostro habitualmente estoico. Estabas tardando más de lo que esperaba. Él me entregó algo. Era una pequeña perla. Pulsó no hace mucho tiempo. Por eso supe que finalmente habías regresado. Agarré la perla. Era una reliquia que pertenecía a las casas Evenus. Su propósito era detectar la ubicación general de aquellos a quienes había bloqueado. En este caso, yo. Siendo León mi caballero y todo eso, era algo que naturalmente tenía. Si algo me pasara, él podría encontrarme en cualquier momento. Se lo devolví. ¿Esperaste hasta ahora para salvarme? Pensé que estarías bien sin mi ayuda. También parecías alguien que no necesitaba ayuda. Pensaste mal. ¿Lo hice?
León miró fijamente el mismo paisaje que yo estaba mirando. Los ciudadanos ya habían rodeado los cadáveres, y muchos de ellos abrazaban a los seres queridos que una vez conocieron. Podía escuchar sus gritos desde donde yo estaba. Resonaron fuerte en mi mente. Especialmente cuando noté a la gente que rodeaba a los miembros de los primeros escuadrones de subyugación. Había un par de personas mayores y algunos niños pequeños. ¿Es este el abuelo? ¿Abuela? ¿Por qué parecen tan jóvenes? ¡Qué bonita! Por alguna extraña razón, mirando la escena, recordé cierta conversación que tuve con León. Uno que tuve no hace mucho tiempo. Tienes razón, supongo. Sentí la mirada de León desde un lado. ¿Sobre qué? Lo que me dijiste antes. Cuando estábamos sentados junto al río. Parece que ya no quieres morir. Las palabras resonaron en mi mente una vez más. Creo que tienes razón. ¿Piensas? Sí. Piensa. No entendí lo que había querido decir en aquel entonces, pero ahora sí. Al mirar fijamente a Aurelia y a los demás, me quedó claro. En aquel entonces, la única razón por la que aguanté fue por mi hermano. Incluso ahora, todavía aguanté gracias a él. Mi objetivo aún no ha cambiado. Todavía quería volver a casa con él. Pero... muerte. Quizás había más en la vida que solo mi hermano. Sí, realmente no quiero morir. Eso me quedó claro ahora mismo. Por una vez, sentí que valía la pena vivir la vida. Asterisco. A partir de ahí las cosas progresaron rápidamente. Todos los cadáveres fueron trasladados y la ciudad volvió a quedar en silencio. Sentí los ojos del cadete sobre mí mientras caminaba. Estaban claramente curiosos sobre cómo había logrado sobrevivir, pero antes de que alguno de ellos pudiera interrogarme, me sacaron de la escena. Cuéntame más sobre la situación. Actualmente estaba sentado en una pequeña habitación con el hombre desconocido. Se presentó como el capitán Reisner. A pesar de la presión que salía de su cuerpo, no me sentí intimidado. Comparado con Aurelia y el dragón de roca, no era casi nada. Acompañando a un Terror Rank Hellhound, hay un Rock Dragon. No estoy del todo seguro de su fuerza, pero definitivamente es más fuerte que el Eyaun. Si bien el dragón de roca probablemente también era de rango terrorista, después de todo era un dragón. No estaba muy familiarizado con el concepto de dragones en este mundo, pero era seguro asumir que estaban un nivel por encima de los monstruos normales. Actualmente se encuentra bajo un periodo fuerte. Sin embargo, el hechizo no durará mucho. De hecho, ya estaba casi al borde del colapso. No hay mucho tiempo. Si no llegan refuerzos, entonces. No necesitaba terminar mi frase. Mi significado era claro. El silencio que acompañó mi declaración también sirvió para indicar que el capitán podía notar la gravedad de la situación. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? El área está saturada con el elemento maldición. Lo mejor es que traigas a alguien competente con magia, maldición. Será más beneficioso cuando se trate del dragón de roca. Una de las razones por las que mi hechizo pudo ayudar a Aurelia a sellar al dragón de roca fue por lo denso que era el entorno con el elemento maldición. Si no fuera por eso, esto nunca habría sido posible. Cierto, ya lo sé. El capitán Reisner se levantó de su asiento. Solicitaré al Imperio que traiga algunos especialistas más en maldiciones. Hará que las cosas sean menos problemáticas. Presionando su mano contra la mesa, me miró profundamente. Lo hiciste bien. Dijo que lo hice bien. Si lo que dijiste es cierto, potencialmente me salvaste a mí y a mi equipo. Me senté en silencio sin decir una palabra. Lo mismo ocurre con todos en la ciudad. Has salvado a todos. Descansa un rato. Te lo mereces. El capitán sonrió antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la puerta. Antes de irse, sus pasos se detuvieron y me miró. Es una lástima que no seas un caballero. Y luego se fue. Me senté allí en silencio sin saber qué hacer. Salvé a todos. Murmurando para mí mismo, me reí. Si bien es cierto, no hice lo que hice con la intención de salvar a todos.
El único que me importaba salvar era yo mismo. Pero resultó así. Es gracioso. El malentendido. Fue un malentendido divertido. Ja. Frotándome la frente, me levanté y salí de la habitación. El frío me atravesó la piel una vez más. Realmente no me molestó. Más bien, estaba empezando a acostumbrarme. ¿Ya terminaste? Al salir del edificio, alguien me saludó en la entrada. ¿Profesor Oyobe? León también estaba a su lado. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, solo quería ver cómo estabas. ¿Lo hiciste? Qué amable de su parte. Abrí los brazos y le mostré mi cuerpo. Como podéis ver, aunque estoy un poco maltratado, estoy bien. Ya veo, eso es bueno. Parecía aliviado. Fue extraño, pero pude entender más o menos por qué actuaba de esa manera. Tomaste la decisión correcta. Sí. Inclinó la cabeza confundido. Para no salvarme. Fue la decisión correcta. Yo habría hecho lo mismo si hubiera estado en su posición. Al mismo tiempo, también fue mi culpa. En aquel entonces había jugado con mi propia vida. Puede que los ciudadanos no se hayan dado cuenta dado que querían impedir que los zombis entraran al pueblo, pero al mirar los recuerdos de cada ciudadano, me di cuenta de algo. Los zombis nunca atacaron a nadie. Simplemente intentaron entrar a la fuerza en la ciudad sin pensar. Incluso si los ciudadanos se hubieran dado cuenta, ¿qué más podrían haber hecho además de detenerlos? Por eso no reaccioné en aquel momento y me dejé tragar por ellos. Fue una apuesta que finalmente dio sus frutos. Aún así, en última instancia fue mi decisión y si hubiera muerto, todo habría sido culpa mía. Había que priorizar la vida de los demás cadetes. Lo entiendo. No, es. Pero hay algo que me da curiosidad. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. Se detuvo a mirarme. Si yo hubiera muerto, ¿me habrías devuelto el cuerpo? Permaneció en silencio antes de asentir con la cabeza. Sí. Eso lo habría hecho por ti. Ya veo. Fue agradable saberlo. Al pensar en la última escena del viaje, me di cuenta de por qué Aurelia seguía trayendo obstinadamente a los zombis de regreso a esta ciudad. Si bien era cierto que todos estaban muertos, el cierre solo se produjo después de que regresaron los cuerpos. Fue un acto sin sentido y, sin embargo, tuvo tanta importancia para los afectados. Aunque no estaba seguro de quién se sentiría así por mí, tal vez los padres del Julien anterior se habrían sentido mejor al ver su cuerpo regresar a ellos. Fueron solo algunos pensamientos aleatorios que tuve. Pensamientos sin sentido. Aunque no sucede a menudo, los cadetes mueren en ocasiones. Es inevitable dado el mundo en el que vivimos. Si tu cuerpo no hubiera estado en buenas condiciones, lo habríamos incinerado antes de enviárselo de vuelta a tus padres. ¿Cremado? De repente mi dedo se movió. Como si percibiera mi reacción, el profesor Oyobe ladeó la cabeza. ¿Qué es? No, no es nada. Giré la cabeza para apartar la mirada. Fue jodidamente estúpido. Ya veo. No te presionaré para qué. Urnalo. Murmuré en voz baja. Mientras fruncía los labios, meneé la cabeza y aparté la mirada. Pero justo cuando el profesor estaba a punto de hablar de nuevo, me encontré interrumpiéndolo. La cremación. ¿Lo hice, Orn? Como si se diera cuenta de lo sucedido, los ojos del profesor se abrieron. Dando un paso atrás, me señaló. Su expresión parecía decir, no, no lo hiciste. Mirándolo hacia atrás, me aferré a mi boca. Mis hombros temblaban, pero no pude evitarlo. Estaba simplemente allí. Las oportunidades eran demasiado buenas para que yo pudiera pasarlas. O eso pensé cuando dejé de sonreír en el momento en que la expresión del profesor se volvió extremadamente seria. Oh. Brevemente comencé a arrepentirme de mis acciones. Tú. La mirada de desaprobación del profesor Oyobe era evidente. Deberías estar avergonzado de ti mismo. Era mi turno de dar un paso atrás. Él también dio un paso atrás. Él no. ¿Estás bien?
Aún eres demasiado joven para tratar con gente como yo. Así parece. A pesar de mi apariencia, técnicamente tenía 24 años. Estaba orgulloso de mis chistes. Pero me quedó claro que había montañas detrás de las colinas. Odiaba admitirlo, pero él me atrapó. Maldita sea. Me cabreó. Estaba a punto de decir algo más cuando hice una pausa. Sentí que mi expresión cambiaba. El infierno. HM. Como si notara mi extraña reacción, el profesor Oyobe giró la cabeza. Al final sus ojos se posaron en lo mismo que yo estaba mirando y su expresión cambió. Él no pudo evitarlo. Apoyado contra la pared exterior de un edificio, León miró al cielo con expresión hueca. No se veía diferente a los zombis de antes. Su rostro estaba pálido y por un momento pensé que había visto su alma abandonar su cuerpo. Oye. Hola. ¿Estás bien? El profesor Oyobe sacudió su cuerpo, pero no sirvió de nada. León no respondió en absoluto. ¿Qué está pasando? Él está bien. ¿Está bien? ¿Qué quieres decir con bien? No puedes ver sus ojos. Son tan... ¿Oyobe? Los ojos del profesor Oyobe se abrieron cuando soltó a León. Esta vez le tocó a él parecer derrotado. Estaba a punto de continuar cuando un sonido de goteo me llamó la atención. Gotear. Gotea. Cuando me giré para mirar la fuente, mis ojos se abrieron. Lo mismo hizo el profesor mientras se agarraba apresuradamente a los hombros de León y se limpiaba la comisura de la boca con su pañuelo, tiñéndolo de rojo. Mierda. Espera. Está bien. Quizás era serio. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades. C-140 El final del viaje, 1. Capítulo 140 El final del viaje, 1. El Imperio actuó rápidamente. Con información sobre el dragón de roca, junto con la confirmación del Mirror Crack, se envió un nuevo equipo en cuestión de horas. La situación ya no estaba bajo control como lo había estado en el pasado debido al nigromante. Así, la ciudad de Elnor dio la bienvenida a nuevos rostros mientras un ejército de caballeros llegaba desde la entrada de las murallas de la ciudad. Bajo el resplandor del sol, sus armaduras bañadas en oro brillaban intensamente, presentando una vista imponente a los espectadores. Noe-Ru. Sentado en lo alto de los muros del castillo, respiré aire fresco mientras miraba la escena desde arriba. La presión colectiva que salía de sus cuerpos me hizo estremecer. Pero si eso no fuera todo, un nuevo grupo surgió por detrás. Vestidos con túnicas negras y rayas moradas, seguían a los caballeros. Deberían ser miembros de la Torre Mágica. A juzgar por las rayas moradas, ¿deberían ser especialistas en maldición? Si bien la mayoría de los cadetes aspiraban a unirse a un gremio a través del reclutamiento, había otros 2 destinos a los que los cadetes querían unirse. La Torre Mágica y el Consejo de Caballeros. Bajo el control directo de la familia Megrail, solo reclutaban a aquellos que tenían un cierto nivel de fuerza y estaban entre los mejores del imperio en cuanto a talento. Suena interesante. O los gremios o la Torre Mágica. Estas eran mis opciones para el futuro. No me limité a unirme a ellos después de graduarme. Podría unirme inmediatamente después del primer año. Por ahora todavía no estaba seguro de a cuál unirme. No es que eso me importara actualmente. Necesito ponerme en contacto con Aoife más tarde. Había algo que necesitaba preguntarle. No era nada importante. Solo quería preguntarle sobre cierto libro que quería comprar. Apartando la mirada de ellos, miré hacia mi lado derecho. ¿Qué? CE. Puse los ojos en blanco. Tú eres el que apareció de la nada. ¿Y entonces? Simplemente estoy disfrutando del paisaje. Vine. Bien. El silencio regresó a los alrededores y me incliné ligeramente hacia atrás para disfrutar de la brisa. Mientras mi cabello revoloteaba, un mechón de cabello plateado cayó sobre mi cara y miré a Kiera. Ella me miró con un gruñido. Bastardo, ¿qué? Le quité el pelo de la cara. Aléjate. Tu cabello se está pegando a mi cara. Sucede.
Es largo y una mierda, ¿sabes? Por eso te digo que te muevas. TSK. Kiera chasqueó la lengua. Con una mirada ligeramente enojada, colocó agresivamente su mano en su bolsillo y me metió algo en el pecho. Aquí. Miré hacia abajo confundido. Cuando lo hice, parpadeé varias veces para asegurarme de que estaba viendo correctamente. La voz de Kiera llegó poco después. Entonces, ¿cómo? Eso, mierda, ¿sabes? Ah, joder. ¿Lo qué? Solo te debía algo y esas cosas. Creí que habías muerto y me sentí mal por no haberte pagado. Me sentí como si te hubiera robado y esas cosas. ¿Qué? En medio de su discurso se mordió los labios. Solo quería asegurarme de que la próxima vez que mueras no te deberé nada. Esta chica. Lo tomaré. Conteniendo la risa, puse el dinero en mi bolsillo. Al final hizo todo esto porque se sintió mal porque nunca tuvo la oportunidad de pagarme las lecciones de tutoría. Normalmente la gente está contenta de no pagar por las cosas. Supongo que ella era diferente. Gracias. Por supuesto. Pensé que se iría después de eso, pero continuó quedándose. Al encontrarse con mi línea de visión, frunció los labios y se inclinó hacia adelante para mirar el paisaje que había debajo. Todavía hay algunas cosas que necesito que me enseñes. ¿Enseñarte? Sí. Es como, ¿qué? Kira dejó escapar un sonido extraño cuando mi puño golpeó su cabeza. Aferrándose a la parte superior de su cabeza, me miró fijamente. ¿Para qué carajo fue eso? Lo dije antes. Deja de confiar en mí. No, eso. Ya deberías saber estudiar. No me necesitas. Todavía mirándome fijamente, Kiera permaneció en silencio. Kiera. ¿Qué? Nada. En realidad había algo que quería preguntar, pero me di cuenta de que ella probablemente tampoco lo sabría. Se trataba de lo de Aoife, pero al recordar su relación con ella, me di cuenta de que no tenía sentido preguntar. ¿Qué? No me dejes colgado así. Dije que no es nada. No, joder. No puedes decir eso solo después de despertar mi curiosidad. Acabo de hacerlo. Ah. Su boca se cerró hasta convertirse en un puchero. Maldita sea, murmurando maldiciones en voz baja, finalmente lo dejó pasar. Como sea, me voy. Agitando la mano en señal de despido, Kira finalmente se dio la vuelta para irse. La miré fijamente por un breve momento antes de finalmente volver a centrar mi atención en el paisaje que había debajo. Oh, eso pensé. Oye. Al escuchar la voz de Kira, giré la cabeza. Las palabras que estaba a punto de decir nunca salieron de mi boca. ¿Cómo podrían hacerlo cuando no sabía reaccionar ante lo que estaba viendo? De pie a unos metros de mí, Kira sostuvo su dedo medio en el aire. Toma eso, escoria. Abajo. Cerca de la entrada de Elnor. Es agradable verte de nuevo, princesa. Aoife miró fijamente al hombre que estaba arrodillado frente a ella y luego a las varias docenas que estaban arrodilladas detrás de él. Ella tenía vagos recuerdos de él, pero eso no era importante. No hay necesidad de tales formalidades conmigo. En este momento soy cadete en el Instituto Haven. Trátame como tal. Lo siento, pero es una búsqueda difícil para nosotros. Aoife frunció los labios. Si bien era cierto que ella era la princesa del imperio y que las personas que la precedieron eran sus subordinados, Aoife sentía que sus actitudes eran bastante onerosas. Especialmente cuando tomó nota de la forma en que la miraban los cadetes que la rodeaban. Le dieron ganas de suspirar. Aún así, conteniéndose, reconoció su presencia. Está bien. Está bien, supongo. Su mirada recorrió a la docena de miembros del Consejo de Caballeros y la Torre Mágica. Todas y cada una de las personas presentes contaban con un poder increíble y, con una sola orden suya, se movían a sus órdenes. Si bien tenía autoridad para emitirles órdenes, ésta solo se limitaba a su título. Quizás algún día podría comandar plenamente tanto la Torre Mágica como el Consejo de Caballeros. ¿Cómo van los preparativos?
Estamos listos para partir en cualquier momento. Ya hemos enviado varios equipos de exploración con antelación y los informes son ciertos. Se ha encontrado un dragón de roca. Ya veo. Aoife asintió levemente con la cabeza. Aunque todavía estaba atrapada en el Nor, podía adivinar más o menos que el imperio estaba en un estado de alboroto. Había pasado mucho tiempo desde que apareció una especie tipo dragón dentro del reino. Eran extremadamente raros y al mismo tiempo extremadamente feroces. Pero esa no era la razón por la que el imperio estaba alborotado. La razón por la que el imperio probablemente estaba alborotado era porque había una alta probabilidad de que el dragón de roca tuviera un hueso transfusible. A diferencia de la mayoría de las criaturas que tenían una pequeña posibilidad de contener un hueso transfusible, las criaturas tipo dragón tenían una mayor posibilidad de dejar caer dichos huesos. No solo eso, sino que la habilidad innata que otorgarían al usuario también estaría en su propia liga. Y viniendo de una criatura de rango terrorista, Aoife ya podía prever los problemas que estaban destinados a venir en el futuro. Me pregunto qué harán con el hueso. En cierto modo, la noticia fue al mismo tiempo una bendición y un desastre para el imperio. Los huesos de Terrorbank eran extremadamente raros y mucho menos uno que perteneciera a una criatura tipo dragón. Quienquiera que tomara posesión de dicho hueso probablemente volaría en el futuro. Los otros imperios probablemente eran conscientes de ello. La probabilidad de que hicieran algo en el futuro era bastante alta. Especialmente si tenemos en cuenta que tales acontecimientos habían ocurrido en el pasado. Como tal, Aoife consideró que la situación era al mismo tiempo una bendición y un desastre. Aoife ya podía sentir el dolor de cabeza entrante. Y todo esto fue por culpa de una sola persona. Levantando la cabeza, Aoife miró fijamente las murallas de la ciudad que estaban sobre ella. En ese momento, su mirada se detuvo en cierta persona. Inclinado perezosamente sobre las paredes, su mirada fría recorrió el área de abajo sin mirarlo. Era alguien que debería haber estado muerto y, sin embargo, no lo estaba. Si no fuera por él, nada de esto habría sucedido. Incluso ahora, ella tenía curiosidad por saber cómo lo había hecho. Por alguna extraña razón, cuanto más sabía Aoife sobre él, más misterioso se volvía para ella. Sus habilidades, que ella anteriormente había pensado que eran inferiores a las de ella, resultaron ser superiores a las de ella. No solo eso, sino que también pudo sobrevivir a un encuentro con varias criaturas del rango terror y un nigromante. Fue ridículo. Él era ridículo. Ja. Y, sin embargo, dejando escapar un largo suspiro, Aoife no pudo evitar quedar impresionado. Y eso también fue ridículo. Esa noche, León regresó a su habitación e inmediatamente se desplomó sobre la silla de madera. Él se sentó allí en silencio. Le gustaba el silencio. Hoy había estado peligrosamente cerca de su muerte. Los recuerdos de su infancia pasaron ante sus ojos en esos momentos. ¿Qué recuerdos? Nudie no. ¿Qué hago al respecto? León reflexionó sobre la situación. Ya había sido manejable antes, pero las cosas tomaron un giro drástico cuando, su llegada. Es como si fueran dos. Ya le estaba costando mucho lidiar con uno. ¿Cómo iba a tratar con dos de ellos? Era imposible. Conteniendo sus frustraciones, León suspiró y se preparó para acostarse. Era tarde y se sentía extremadamente cansado. En particular, le dolía la cabeza. Acababa de llegar a su cama cuando frunció el ceño. Había algo en ello que no parecía del todo correcto. Por naturaleza, León era una persona paranoica. Había sido algo que desarrolló a lo largo de los años de ser casado. Por esa razón, notó los cojines ligeramente dispuestos y las arrugas que no había tenido en su cama antes de irse. Alguien ha estado aquí. León miró profundamente su cama antes de mover la cabeza para mirar a su alrededor. Sus ojos rápidamente escanearon la habitación en busca de cualquier otra cosa que pareciera fuera de lugar, pero todo era tal como lo recordaba. La única diferencia era su cama. Pasó por aquí una señora de la limpieza. Era una posibilidad. Sí, lo fue. Es vos. Con movimientos rápidos, León levantó las sábanas y agarró su espada.
Él estaba listo. Él estaba preparado. O eso creía él. H.O. Todo su cuerpo se congeló al verlo saludarlo. Un miedo innato que no había experimentado en mucho tiempo se apoderó de todo su cuerpo a medida que su expresión se desmoronaba. Salpicadura. Apenas podía oír el sonido de algo salpicando a lo lejos. Pero eso no tenía sentido. No había ningún río cerca. Oh, no. León dio un paso atrás. Sé maldito. Lo sabía. Tenía razón. Toda su mano temblaba. Él simplemente no podía entender cómo esto era posible. León parpadeó para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Desafortunadamente la imagen no cambió. Jaja. Como resultado, su pecho tembló. Un libro descansaba sobre su cama. Estaba húmedo, manchando las sábanas debajo. Pero ese no era el problema. Reconoció el libro. Como no iba a hacerlo cuando recordaba claramente haberlo arrojado al río. Chistes divertidos que te harán reír todo el día. Con el rostro pálido, dio varios pasos más hacia atrás. Maldito. Realmente estaba maldito.